probablemente la más temerosa escalada militar y política en torno a Ucrania. Vladimir Putin realizó un ensayo de un ataque nuclear masivo lanzando misiles en Kamchatka y en el Ártico. Reacción que analistas explican tras el fuerte retroceso de las fuerzas rusas en el frente sur de combate en ciudades como Jersón. Además, Moscú advirtió al mundo de que Ucrania prepara un ataque inminente con una bomba sucia radiactiva. Una jugada por la que Ucrania y sus aliados occidentales llaman a prepararse para un peor escenario, ya que creen será Putin quien la utilice en cualquier momento. Por eso, hoy en A Fondo nos preguntamos, ¿la bomba sucia en Ucrania, señal de debilidad de Putin? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan Eduardo Ziegelbach, experto en relaciones internacionales multilaterales especializados en los Estados Unidos, la Unión Europea y Medio Oriente. Adrián Krupnik, doctor en Historia Contemporánea, máster en Relaciones Internacionales. Y Carmen Valero, corresponsal del diario El Mundo en Alemania, Europa Central y del Este. Y como siempre, les extendemos la invitación a debatir con nosotros. Por favor, hágalo a afondo@dw.com. También puede opinar en nuestra página de YouTube. Vamos inmediatamente a comenzar con todo lo que está pasando. Son malas noticias. Y Putin, Carmen Valero, cruza la línea más en su prueba de fuerzas Occidente. Te pregunto yo, realiza este ensayo nuclear masivo, titulares internacionales. Eso comprueba de que Putin está haciendo otra muestra de fuerza, quiero decir, o acaso estamos entrando en la que algunos dicen es la fase más peligrosa del conflicto. Bueno, yo creo que la fase más peligrosa del conflicto está por llegar, pero no por el uso de armas nucleares, que yo creo que Putin no las va a utilizar por la sencilla razón de que no se dan las circunstancias en el terreno militar para el uso de ese tipo de armas, y en cualquier caso serían tácticas y no las armas nucleares tal como vimos en Hiroshima y Nagasaki, que han sido hasta ahora las únicas bombas nucleares que ha experimentado el mundo. Creo que aparte de la narrativa política para ejercer presión por parte de Putin y para incrementar también la presión en Occidente, este tipo de actos hay que darle la importancia que tiene. Yo creo que Putin no necesita utilizar armas nucleares contra un país que no las tiene. En ese caso hablo de Ucrania. Creo que si alguien ve amenaza en los ensayos que ha hecho Putin es una advertencia para los países de la OTAN, que en cualquier caso dudo incluso mucho de que la respuesta a un eventual ataque nuclear por parte de Putin tenga la misma proporción que la de este, porque sería un suicidio colectivo. De cualquier manera, ya Putin supervisó ese ensayo nuclear masivo. Y un ensayo de estas características, a ti, Eduardo, ¿tiene un efecto disuasorio? ¿Lo tendría acaso la escalada con Occidente o podría lograr lo contrario? Carmen dice que es una señal para Occidente, no para Ucrania. Tenemos que ver para qué pueblo está dirigido eso. Por una parte, para el consumo interno dentro de Rusia, para los que están pidiéndole realmente que llegue a un nivel de escalación mayor. Por otra parte, hacia afuera. En este caso está mostrando los dientes, diciendo puede llegar a mayores esto y tratando de utilizar eso como elemento disuasivo. No es necesariamente el caso de que se vaya a dar ese ataque tal como dice Carmen, pero tampoco lo podemos tomar a la ligera. O sea, es una muestra de fuerza. ¿Concuerdas tú con eso, Adrián? Bueno, yo creo que es parte de la guerra psicológica y de una medida para intimidar a la población que está en medio de todo esto. Y creo también que en parte distrae del verdadero peligro nuclear que es un hecho hoy en día, que es en la planta nuclear de Zaporizhia, donde los técnicos están trabajando en condiciones horribles, tironeados por los dos estados que están en guerra, y en una situación en que la infraestructura comienza a no poder suministrar la electricidad que hace falta para mantener eso refrigerado como corresponde. O sea, también es una maniobra distractiva, muestra de fuerza. Bueno, y en medio de todo esto,
No hay que olvidar que la situación escala a un punto muy peligroso, eso dicen los informes de inteligencia de distintos países, también el de Alemania. Rusia asegura tener pruebas de que Ucrania prepara un inminente ataque y en su propio territorio con la supuesta bomba sucia, un arma considerada convencional pero radiactiva. El gobierno ruso avisó por teléfono de los supuestos planes de Kiev a Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos y Turquía. Y Kiev respondió que todo esto en verdad se trata de una nueva mentira de Rusia para adelantar la jugada con un ataque de falsa bandera en territorio ucraniano. Tenemos informaciones concretas sobre las instalaciones ucranianas que están en condiciones de fabricar esta bomba sucia. Las informaciones que nosotros hemos verificado por los canales adecuados apuntan a que la acusación no carece de fundamento. Si Rusia llama y dice que Ucrania prepara algo, solo significa que Rusia ya lo tiene todo preparado. El mundo debe responder ya de la manera más dura. Si Rusia sube su apuesta y un peldaño más en la escalación, es el momento de que se dé cuenta, antes de que vuelva a fastidiarla, de que el mundo no lo aceptará. Momento peligroso en torno a la guerra de Ucrania, lo ponemos en perspectiva en A Fondo. Y Carmen Valero pregunta, ¿qué sucedería si en medio del cruce de acusaciones y también conspiraciones se llega a utilizar finalmente esa bomba, la bomba sucia? Te lo pregunto también a escala militar, ¿habría mayor sanciones? Y te lo pregunto también mirando lo que ya dijo Joe Biden en su advertencia a Rusia, no lo hagan, ¿no? Bueno, yo creo es que estamos asistiendo a una especie de cruce de escenarios y suposiciones que no tienen absolutamente ningún sentido. Evidentemente, Rusia puede llevar a cabo acciones bajo falsa bandera. Una de las razones por la que se supone que Ucrania dice que no utilizaría es porque no tiene la tecnología suficiente para ello. Mire, señores, la bomba sucia es de muy fácil fabricación. Entre otras cosas porque necesita un isótopo que se llama el cesio-137, que se utiliza en la industria y en medicina. De hecho, algunos de los accidentes que hemos visto con este cesio-137 se produjeron, por ejemplo, en Brasil en los años 90 porque hubo un hospital abandonado y hubo una generación. El cesio-137 se utiliza, por ejemplo, para toda la radioterapia en cualquier tipo de tumor ginecológico, por ejemplo. Es decir, es un material, es un isótopo que está al alcance de todo el mundo. Evidentemente, es una bomba sucia, no tiene el efecto que tendría una bomba nuclear, no hay hongo, digamos, esa especie de humo, hace que haya una emisión radiactiva que se puede ir filtrando a través del aire, respirando, y que, bueno, en Brasil también hubo, acabo de decirlo. Es una bomba radiactiva, es una bomba radiactiva nuclear que no causa la explosión, o sea, el número de muertes que podría causar una bomba Algunos expertos lo han comparado incluso con los efectos de una posible, digamos, ataque químico. Pero más allá de eso, ni siquiera eso. Carmen, o sea, ¿qué pasaría a nivel político, ¿no? Si se llegara a utilizar esta bomba? Y te lo pregunto también porque aquí, dentro de las teorías de la conspiración, dicen, bueno, Rusia está realmente preparando un ataque de falsa bandera. En ese caso, me pregunto yo, ¿qué gana Rusia con hacer eso? Bueno, es que yo creo que Rusia no gana nada por la sencilla razón de que el uso de una bomba sucia afectaría incluso al territorio donde ellos la lanzan. Es decir, durante un tiempo esa zona sería inhabitable porque habría un índice de radioactividad bastante alto. Eso no cambiaría. O sea, yo creo que todo esto es absolutamente paja. Paja para intentar, bueno, pues cada parte utilizarlo en su sentido, pero yo creo que nos estamos yendo del foco. El foco no es ese, el foco está en el terreno. En la lucha con la artillería, con los blindados, con los actos de sabotaje. Es decir, eso es lo que va a determinar la guerra, no una bomba sucia. Que una bomba sucia podría darle la ventaja que Putin está perdiendo en el frente del sur. Yo quiero aquí darle la palabra a Adrián, ya estabas mirando un poco. Rusia no gana nada con un Rusia ataque de características. sale perdiendo en varias perspectivas. Tenemos que tener en cuenta también que ahí termina de ser viable la dialéctica en la que dice que es para beneficiar al pueblo, para librar al pueblo, porque todos se ven afectados, también los que son detractores como los que son prorrusos. En ese caso, entonces, lo que está haciendo es realmente disuadir a todo el mundo de que no le importa ya más la gente y lo que le importa en realidad es lo que hay debajo de la tierra y la tierra en sí.
Ok, eso es ¿sí lo ves efectivo? ¿Tú también crees que yo creo lo ves efectivo? Yo creo que no tendría sentido para ninguna de las partes hacer algo así, pero sobre todo creo que lo que indica esto es que la retórica, la dimensión verbal de la guerra tal como la definió Putin desde el comienzo se le destruyó. Él comenzó esta guerra diciendo que quería desnazificar, liberar y demás, y fue rechazado en cada intento de entrar en territorio ucraniano. Y todo le ha salido mal. Todo le ha salido mal. No significa que no cause daño y que no pueda seguir causando daño mucho más grave y por mucho más tiempo, pero todo le ha salido mal. Por eso se mueve de un discurso hacia otro, intentando continuar con algo que le ha salido mal desde el principio. ¿Pero todo le ha salido mal realmente? Bueno, le ha salido mal desde el punto de vista de algunos analistas. Le ha salido mal para la gente que quiere que le salga mal. O sea, todo depende de cómo leas lo que está sucediendo en el terreno. La información que tenemos ahora es simplemente de una parte de los servicios secretos británicos y de Estados Unidos, que lógicamente no te va a contar lo que está sucediendo. La otra parte tampoco va a contar lo que está sucediendo. Es decir, que aquí hay que hacer un acto de fe. Y no hay que creerse a pies juntillas lo que te cree ni una parte ni la otra parte. Hay dos hechos que no son fe. La amenaza de cortar el suministro de energía a Europa no surtió efecto. Europa siguió adelante con su política de apoyar a Ucrania. Y cada vez que amenazó con llevar adelante la invasión de Ucrania, fue rechazado. Son dos cuestiones que distan mucho de cómo se mide el éxito. Adrián, tú sabes... Esta guerra todavía no terminó. Todavía no terminó, pero nada de lo que quería Putin le ha salido bien. Bueno, tú sabes que aquí el corte del suministro de gas lo hizo Putin y no lo hizo Europa. Es decir, Putin llegó un momento en el que dijo corto el grifo y el grifo se cortó. No es que los alemanes o Europa decidiera vamos a rechazar el gas ruso de Putin. No, lo decidió Putin. Lo decidió Putin. Otra cosa es lo que está sucediendo en el terreno. Evidentemente, estoy muy cansada de escuchar analistas militares con los que yo tengo bastante contacto de decir, ahora se da un giro a la guerra, ahora se vuelve a dar otro giro. Esta guerra no ha terminado. Por supuesto. No ha terminado. Aquí la victoria militar no se mide en la cantidad de terreno que tú tienes en un momento determinado. Si tú tienes 20 kilómetros, los vuelves a perder, los puedes volver a recuperar. La victoria militar se mide por otra serie de complementos, como es, por ejemplo, la capacidad que tiene para llevar a cabo acciones de armas militares. En términos políticos, Putin está terminado. A partir de ahora, todo para él es barranca abajo. Aunque ganase militarmente, nadie lo va a considerar nunca más un gran estadista a escala internacional. Pero él era subjetivo realmente que lo considerara un gran estadista. Me pregunto, también están apareciendo otros actores, Irán, está apareciendo el tema de la ambivalencia china. Si él hubiese resuelto esto en 2 semanas, como probablemente lo imaginó, como resolvió otras crisis. Cuando entró en Siria nadie le dijo nada, nadie le puso un freno. Cuando se quedó con una parte de Georgia nadie le puso un freno. Bueno, ¿y por si qué? le hubiese salido así, entonces le hubiesen salido bien las cosas. Perdona, en Siria, por ejemplo, no le puso el freno por la sencilla razón de que Occidente le dio carta blanca porque él estaba luchando contra los islamistas y los grupos terroristas. Ese fue su discurso. No, ese fue el discurso Vació por la actuación. Enteras. Y ahora a un señor que lo llaman el carnicero. Concretamente no hubo la intervención que está habiendo, o la reacción internacional que está habiendo ahora, y eso es parte de la decepción también del público, que no logra entender por qué Estados Unidos reacciona de una u otra manera. Carmen Valero y tú también, Adrián, hablaban del acto de fe, y quien quiere llamar ese acto de fe es el Papa Francisco. El Papa Francisco dice querer negociar. Yo me pregunto, ¿el Papa tiene alguna chance para hablar con Vladimir Putin, con su colega ortodoxo ruso en este punto? Yo creo que no. Las cosas? El colega ortodoxo es un títere más que simplemente seguía por sus intereses políticos y económicos. Si uno ve también cosas que se han difundido realmente el sacrilegio que está cometiendo recibiendo los bienes que recibe para apoyar a Putin, pase lo que pase, y uno cree en esos medios que fueron en cierta parte corroborados también por CNN, entre otras, y MSNBC, uno puede saber que realmente no es lo que pretendería ser un líder religioso. En este caso es otro oligarca más. O sea, el Papa en ese sentido no tiene chance. El Papa puede tener intenciones buenas, pero no tiene penetración ahí. Lo que puede ayudar es realmente para Occidente, o sea, tener al Papa diciendo eso, porque en cierta manera
ponen presión en grupos que por ahí están pensándose si les conviene o no seguir apoyando a Ucrania, especialmente en Estados Unidos. ¿Hay alguna opción, o ves tú en el horizonte alguna opción de negociación? Y lo digo porque antes el Consejo de Naciones Unidas, el vocero, el portavoz del Kremlin ha venido repitiendo que ni Alemania ni Francia tienen ningún deseo de avanzar en una negociación para un alto el fuego. Hasta ahora el único que ha logrado intervenir ahí y ponerse a hablar con los dos bandos de manera que obtenga resultados positivos ha sido Erdogan. Con todo lo que me disgusta su política internacional e interna, es el único que ha realmente mostrado algunos logros ahí. Yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que a Europa, a Alemania y a Francia les interesa muchísimo una solución diplomática al conflicto, y estoy convencida de que se utilizan contactos no tan a la luz, pero que se utilizan canales diplomáticos para mantener una cierta comunicación con el Kremlin, que sea fructuosa o no, esa es otra cuestión. O sea, lo que no vemos es que realmente todas esas conversaciones, que estoy convencida de que funcionan, entre otras cosas porque ningún país de la Unión Europea ha roto relaciones diplomáticas con Rusia. El embajador ruso está aquí, él hace su trabajo, mantiene sus contactos, evidentemente no anuncian que se va a entrevistar con la ministra de Exteriores, pero estoy convencida de que él tiene un diálogo con las autoridades alemanas aquí en Alemania y, por supuesto, en cualquier otro país de la Unión Europea. Lo que ocurre es que, en general, yo diría que más que Francia o más que Europa, Francia, Alemania, quien no está interesado en una negociación es Estados Unidos. Estamos hablando de Alemania y, a propósito de eso, después de una larga postergación, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, viajó finalmente a Kiev y se reunió con el presidente Zelensky. Una visita altamente simbólica y también esperada. Steinmeier había sido criticado, recordemos, por la clase política ucraniana por su supuesta política prorrusa durante la era Merkel, y llegó a ser declarado persona non grata en Ucrania. En el norte de la capital, Steinmeier vivió por 1 hora y media la cotidianidad de la guerra. Tuvo que refugiarse en un búnker por una alarma aérea. Según Steinmeier, Alemania seguirá aportando ayuda, también militar, sobre todo ante los ataques rusos a la infraestructura. Escuchemos. Alemania lleva meses concentrada en el refuerzo de la defensa antiaérea y hoy es seguramente uno de los mayores proveedores del ejército ucraniano en defensa antiaérea, sirviendo con ello a la protección de la población ucraniana. Seguimos en A Fondo discutiendo esta vez este punto de la historia y el papel del presidente federal de Alemania, socialdemócrata. Ha habido esfuerzo por el presidente alemán ahora mismo en su visita en Kiev de que la situación está bien, que están haciendo todo lo necesario. Y en este punto me pregunto yo, ¿se puede decir, a ti Eduardo, se puede decir que Alemania está en paz con Ucrania, con Zelensky, con su gobierno, con sus políticos? Alemania está tratando de tender puentes que habían estado en tela de juicio. Si había preguntas internas dentro de Ucrania sobre la veracidad de las declaraciones de Alemania, de realmente dar soporte y ayuda donde fuese para preservar la integridad de Ucrania, son menores. Sigue habiendo igual, de todas maneras, gente que va a seguir poniendo en duda la veracidad de eso y va a seguir pidiendo pruebas y va a pedir también más apoyo, tanto a nivel militar como económico. Pero hay gente que le sigue pidiendo al gobierno alemán que haga más. ¿Qué opinas tú de eso? Es razonable que pidan. Cuando uno está siendo atacado de la manera que está siendo atacado Ucrania, es lógico que uno apele a todos los medios que uno tiene para poder mejorar la situación de su pueblo. Estamos hablando de envío de armas. Sí, necesitan las armas también porque hay ciertas cosas que no se pueden frenar lamentablemente con política. Y tampoco se puede superar ciertas crisis por buena voluntad. No es suficiente. Bueno, están pidiendo armas y todo tipo de material para superar el invierno. Han pedido no sé cuántos millones de cables, de generadores de electricidad para el invierno. Bueno, una cantidad ingente de ayuda y de una manera inmediata. Se lo han pedido concretamente a Siemens, que consideran que como ellos lo pueden producir, están obligados a entregarlos. Ayer estuvimos haciendo gestiones frente al gobierno alemán y no ha habido absolutamente ninguna respuesta. Es decir, no sé cómo es el refrán, contra la voluntad
voluntad de pedir está el no dar. Es decir, yo creo que Alemania, desde el punto de vista de Ucrania, siempre va a estar en deuda. Siempre va a estar en deuda. Querrán armamentos, querrán camas, querrán bombonas de butano. Yo entiendo que lo necesitan, lo entiendo perfectamente, pero todo en la vida tiene un límite. Ten en cuenta que la primera obligación de los gobiernos es atender a su población. Y en Alemania estamos viviendo una situación bastante complicada. En Alemania y en el resto del mundo. Antes de pasar en el tema de las plata, porque eso lo vamos a tener, el tema militar, envío de armas, Carmen dice todo tiene un límite, él dice que sí, que es verdad, es comprensible, hay que hacer más, ¿no? Yo creo que Alemania, para el ritmo en que puede cambiar de política, para la velocidad en que puede cambiar de política una democracia, está haciendo todo lo que puede y está haciendo las cosas bastante bien, yo diría. Es lógico que Ucrania no deje de pedir porque está en guerra. Yo creo que falta mucho para llegar a todo tiene un límite, porque aquí cada vez más está quedando en evidencia que se empiezan a enfrentar dos sistemas de valores y dos tipos de regímenes, y Europa está definiendo su identidad una vez más, y si de verdad la democracia es importante, entonces no tiene que haber límite en la ayuda entonces brindada Alemania a Ucrania. debería seguir mandando más armas. Sí. Tiene que ser, y lo pregunto aquí también. No hay que abandonarla, no se la puede abandonar. Esto es una cuestión bien importante, porque aquí hay una coalición de gobierno, y esto es bueno que ustedes lo entiendan, que está en casa siguiendo este debate. El gobierno alemán está compuesto por tres partidos, los socialdemócratas, los verdes y también los liberales. Y aquí la pregunta, esto no ha sido un giro fácil para el gobierno alemán. Este gobierno tenía otro programa de gobierno, este gobierno quería ser un gobierno pacifista, ecológico, este gobierno quería ser otro gobierno. Y sin embargo, la guerra ucraniana lo cambió todo. Y aquí la pregunta, dentro de estos tres partidos que acabo de mencionar, ¿quiénes llevan la voz contante en este tema tan complejo como es el envío de armas? Y lo pregunto porque al principio fue muy complejo para el canciller Scholz, y lo sigue quizás y probablemente siendo. Pues en este momento quien lleva la voz cantante, aunque parezca mentira, son los antiguos pacifistas, los verdes. O sea, estamos viviendo en un gobierno en el que ya no solamente ha habido un cambio de posición, sino de cualquier tipo de ideología política. O sea, quien quiera que haya seguido la historia de los verdes, un partido que por supuesto no tiene nada que ver con sus orígenes, que era asambleario y que ahora se ha profesionalizado hasta el punto de que ya la esencia, digamos, de su programa se ha evaporado, es el partido político que ha pasado del pacifismo al militarismo. Es decir, yo en todas las intervenciones parlamentarias totalmente lo que pasó en Kosovo, sentido común. No, perdona, yo no creo que eso es sentido común. Yo quiero recordar una frase de Winston Churchill que muchos conocerán por el cine. Nadie negocia con un tigre cuando tu cabeza está dentro de su boca. Perdona. Habrá momentos para negociar. Cuando te están atacando con todo tipo de armas, no es momento de negociar. No, lo que pasa es que ¿quién se ha metido en la boca del león? ¿Quién se ha metido? Perdón. No, perdona, vamos a ver. Ucrania. Sí. Nadie lo fue a buscar. Ya lo sé. Vamos a ver. No desvirtuemos. Es decir, yo condeno evidentemente la invasión de Ucrania porque eso atenta contra el derecho internacional, y yo creo que la integridad de las naciones está por encima de todo. Yo condeno la invasión, totalmente. Ahora, hay que entender por qué se llevó a cabo. Y estamos con tanta satirización, descanificación, que va a distintos públicos, estamos perdiendo el foco de la guerra. ¿Cuál fue el origen de la guerra y cuál va a ser el momento? Yo no voy a volver a la agenda de Putin. Es que eso es muy importante. A reflotar toda la narrativa de Putin. Es que, perdona, si te olvidas del origen, el porqué de la guerra, no vas a poder aventurar cuál es el final de este conflicto. Con los recursos naturales de un país y quiere controlar las vías por las cuales Europa se provee de energía. Recursos naturales. En todo esto, pero si Adrián, si Rusia tiene un montón de recursos naturales. En este punto en el que estamos ahora mismo. Porque si bien hay una guerra ilegal, y eso estamos todos de acuerdo. Claro. Yo creo que cuando hay un país que invade a otro, hablar de responsabilidades compartidas no es el momento. Después podemos en otro momento revisar si la política retórica de unión a la OTAN, a la Unión Europea, fue acertada o no. Lo que pasa, pero aquí Adrián, hay un país que invadió a otro. Yo creo que absolutamente eso no está en discusión. Estamos hablando de una guerra de invasión, estamos hablando de una agresión, una guerra ilegal, otra más, ¿no? En la historia de nuestra humanidad reciente. Sin embargo, ¿no te parece que hay que ir evaluando y tomando las decisiones políticas conforme avanza esta situación? Porque lo que pasa es que se está cambiando el comercio internacional, están cambiando las matrices energéticas, se está hundiendo la economía internacional. Sí, ya que hay que darle lugar a otras narrativas. Putin en su discurso hace explícito su interés en que cambie todo. Y el lugar a donde
quiere llevar a lo que fue el sistema internacional hasta hace un par de décadas, no es un lugar más agradable. El mundo que puede construir una hipotética victoria de Putin y sus aliados, que dime con quién andas y te diré quién eres, si tu aliado es Irán. El mundo que quieren construir ellos es de mayor inestabilidad, de menos derechos humanos, de menos libertad individual, menos democracia, menos respeto por el país vecino. Un mundo así es una pesadilla. En todo caso, perdón, Carmen, en todo caso, debo decir que también, siendo muy justas y muy objetivos, también Occidente tiene aliados que violan sistemáticamente los derechos humanos. El discurso de la democracia de los políticos mejor hipócritas... no entrar en el discurso de democracia. No es responsabilidad mía, pero aquí hay cierto que hay diferencias, o sea... Un programa como este no puede funcionar hoy en Rusia. Un programa como este no funciona. Un programa como este tampoco funciona mucho, perdona. Las mujeres no se visten, no pueden lucir el cabello en el país que le provee de drones suicidas a Putin. Oye, perdona, pero es que también hay drones que los suministra Turquía a Ucrania y las mujeres en Turquía tampoco es que vayan en bikini por la calle. ¿Vale? Hay cosas para es otra historia. En todos los sistemas. Quiero decirte que no puedes meter... Está quedando muy claro quién está de cada lado. Adrián, ese es el problema. Ese es el problema precisamente. El problema es que hemos llegado a un punto en el que o estás conmigo o estás contra mí. El problema es que un programa probablemente como este no se hace en muchos medios públicos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un nivel de autocensura. Porque criticar una actuación de Ucrania significa estar a favor de Putin. Y entonces la gente enseguida se pone en una zona de confort. Estoy de acuerdo. Aquí no hay autocensura. Sí, no. Pero es por favor, si cada uno aquí viene y dice... Sí, pero lo que está pasando, hay denuncias en colegios de periodistas, es un tema que también vengo siguiendo. O sea, es una realidad bastante indeseable que está pasando, pero bueno. Yo no veo a la policía en la calle. Es que no quiero decirte, es que tú cuestionas. A ver, nos vamos a ordenar un momento para poder escucharnos. Tú cuestionas algo en Ucrania, cuestionas algo simplemente por poner algo en duda de no sé, pues de la integridad de Zelensky, de la corrupción que hay en todo es el momento, perdona. Sí, no vale todo. No podemos hablar de si un político es corrupto o no cuando un país está siendo invadido. Después veamos y si cometió hechos de corrupción, perdona, que se yo lo lo hago al revés. Eso. Yo entonces lo que me cuestiono es si realmente Ucrania es la democracia que se supone que estamos defendiendo. Porque Ucrania nunca fue Suiza, nunca fue Dinamarca, nunca fue Noruega. Nunca. No existe una democracia. Lo voy a llamar al orden existe. porque vamos a tocar ese tema sobre también el cual está discutiendo Alemania sus futuras decisiones políticas, a ver si quieren ingresar a Ucrania a toda costa a la Unión Europea. Yo quiero pasar a lo siguiente. Ya estábamos hablando un poco de Steinmeier, el presidente federal alemán. Tú dices que ya la deuda todavía no está saldada, la del gobierno alemán. ¿Qué es lo que falta concretamente para llegar a ese nivel de, digamos, de hermandad que se ha propuesto Alemania con Ucrania en esta época de guerra? Mira, Alemania tiene la intención de seguir promoviendo los intereses de la Unión Europea, que es seguir expandiendo sus fronteras hacia el este, incorporando también a Ucrania. Eso significa para Rusia perder a Ucrania como satélite en su tema de influencia. Por eso uno ve que ha habido un cambio ahí. También lo que ha logrado Putin con esta retórica y con esta acción y con esta guerra es volver al bipolarismo que había antes, que parecía que estaba cambiando, que la confrontación era entre más bien Estados Unidos y el bloque pro Estados Unidos y China, para tratar de ponerse en cierta manera al frente del bloque que está enfrentado a Estados Unidos. Una pregunta corta para ti. En medio de estas narrativas de las que hablaba Adrián y por la que se estaba enfrentando también en la discusión con Carmen, hay una situación que llama mucho la atención. ¿Por qué Rusia cala tan profundo en una región que es nuestra región de emisión América Latina? Y yo te quiero preguntar también por la utilización de la propaganda rusa respecto a dos cosas que pasan en nuestra región que tienen que ver con el papel de los Estados Unidos en la época de las dictaduras militares en América Latina, ese anticolonialismo, ¿no? Ese antiamericanismo, funcionan a la hora de querer establecer una narrativa, ¿no? Tuvimos las intenciones de inserción de Rusia en América Latina ya mucho tiempo antes y sabemos que eso va en contra de la política Monroe que dice que cualquier inserción de potencias europeas en América lo ve como un ataque a Estados Unidos. Entonces, si funcionan, ha funcionado de hecho en muchos casos, la forma en que se ve la influencia esa significa desde un daño menor hasta algo que
desestabiliza cierta parte de la política interior en Estados Unidos. ¿Y eso lo ves tú como algo todavía en desarrollo? ¿Hay un punto no más de retorno? Y lo pregunto porque la gente realmente, nuestros usuarios incluso, muchas veces se encuentran en un punto en donde no saben qué creer, ¿no? Es que eso le proporciona suficiente retorno a Rusia en beneficios. Y esto es un juego que según la teoría de los juegos es un juego que no es un juego finito, es decir, cuando ya he conquistado hasta aquí, por ejemplo, entonces he ganado, como lo suelen hacer los americanos cuando entran en las guerras desde los últimos conflictos que hemos visto, sino que es cuándo puedo llegar a decir que he ganado, cuando la persona a la que me estoy enfrentando o el país al que me estoy enfrentando se ve disuadido y se da por vencido. En una guerra pierden todos, pero también pierde, y sobre todo hay un dicho, pierde la verdad. ¿Qué opinan? Bueno, sí, permíteme agregar algo al papel del sentimiento anti-norteamericano que existe en América Latina, muchas veces bien fundamentado, porque la verdad los Estados Unidos han hecho cosas desastrosas a lo largo de la historia en América Latina, en el caso de Argentina, no solamente apoyando dictaduras, sino con las políticas del Fondo Monetario Internacional, que son realmente un desastre. Y uno se pregunta si es que la gente que dirige esos organismos son ignorantes o si lo hacen realmente con maldad. Ahora bien, creer que por ese tipo de cosas hay que apoyar a Rusia en este tipo de acciones es una locura. Y además uno ve que el papel que tuvo en su momento la Unión Soviética, apoyando dictaduras, premiando también a supuestos guerrilleros que luchaban por la revolución, fue nefasto. Fue nefasto. Pero en ese papel histórico no se puede jugar el empate, ¿no? No, por toda la supuesto información no. que tenemos Por disponible. supuesto que no. Lo que quiero decir es que el sentimiento norteamericano arraigado en muchos pueblos es comprensible, pero es un equívoco y duele ver que por ese sentimiento muchas veces uno ve pueblos enteros o gente que deja comentarios en el canal de YouTube de este programa defendiendo acciones como las de Putin simplemente porque están en contra de los Estados Unidos. Y hablaba yo de no jugar el empate, Carmen Valero, tampoco, o sea, tan ilegal fue la guerra de Irak, la de Afganistán, tan ilegal es la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, que decirte, yo creo que desde la última guerra se supone legal en la que participó la comunidad internacional fue los Balcanes. Incluso en aquel momento no se hablaba de guerra, sino de intervención humanitaria. Aquí estamos hablando pura y llanamente de guerra. Aquí no hay una resolución del Consejo de Seguridad. Aquí hay, como en Irak, una coalición de países que determinan cuáles son las normas que deben cumplir, en qué momento, en qué país y generalmente en función de sus intereses. Corrijo, la guerra de Afganistán sí contó con el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Irak, bueno, y Estados Unidos hizo todo un lobby político que hizo también tener el apoyo de los países. No le fue bien, fue a España y fue a Reino Unido, sí. Pero Rusia fue en solitario, ¿no? Y eso Rusia fue en solitario, pero en cualquier caso son, o sea, yo no veo una guerra legal. O sea, guerras legales. Yo creo que en el fondo, bueno, pues a lo mejor la de la independencia en un momento determinado, justificables, que dice, bueno, pues revoluciones contra dictaduras o contra una colonia ocupante, pero en este momento, o sea, me parece a mí que hablar de guerras legales o ilegales... Hay una diferencia entre legal y legítimo, y eso no lo puedes... bueno, pero es que incluso la legitimidad es subjetivo. Legal y moral. Muy bien, queremos avanzar. El tema complicado, el que viene a continuación, Alemania y la Comisión Europea se han propuesto la reconstrucción de Ucrania con lo que el canciller alemán Olaf Scholz llamó el Plan Marshall del siglo XXI. Es un plan de inversiones en infraestructura crítica, social y económica que permita a Ucrania emprender el camino hacia la integración de la Unión Europea. No serán donaciones, tampoco préstamos onerosos que endeuden a Ucrania, pero serán cientos de miles de millones de euros los que intervendrán en instituciones, por ejemplo, como el FMI o el Banco Mundial. Los edificios y las calles tienen que ser reconstruidas y las instalaciones industriales reparadas. Es una tarea para varias generaciones. Quiero verlo de manera inteligente y meditada. Se trataría ni más ni menos que de un plan Marshall para Ucrania. Adrián Krupny, nuestro historiador, en lo que se sabe de este futuro plan Marshall para Ucrania hasta ahora, a pedido de Alemania, sabemos. ¿Crees posible repetir la historia de éxito de la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial? Bueno,
Primero esto tiene que terminar y la verdad es que no sabemos cuándo va a terminar. Está bueno que ya estén pensando en ayudar y en reconstruir, pero realmente primero tiene que terminar. Pero Ursula von der Leyen dijo que no era necesario, que había que comenzar a reconstruir ya. Ojalá lo hagan, ojalá lo hagan. De todas maneras, el contexto, compararlo con el Plan Marshall me parece es un contexto completamente distinto. En aquel momento reconstruir Europa era reconstruir el capitalismo, porque el modelo soviético, el modelo del comunismo, era una amenaza a nivel global. En este momento es otra la situación, pero bienvenido sea todo lo que sea reconstruir a un pueblo que ha sido invadido y atacado. ¿Te parece a ti bien? Sí, va a haber gente que va a estar en contra porque va a decir, ¿y qué pasa si después termina Putin logrando anexar toda Ucrania? Le están regalando todo lo que han puesto ahí. Eso es uno de los... Pero lamentablemente uno no puede tener la bola de cristal para elegir sobre eso y definir que no vamos a ayudar por el peligro de que la gente que esté viviendo ahí sea beneficiada y después esté bajo la influencia de Rusia, no lo quieren. Que era el mismo dilema para enviar armas también. Pero es un problema que uno tiene que decidir, o sea, ¿dónde corta? Supongo que el corte se hace por la moral, o sea, por no dejar seguir sufriendo a la gente que está viviendo ahí. Son cientos de miles de millones de euros, según estimaciones del Banco Mundial, y me pregunto yo, estamos en medio de la peor crisis energética, al borde de la recesión económica, la situación va a ir a mal en los próximos 3 años, de acuerdo al propio Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. ¿Es sostenible esta ayuda para Europa, para Alemania? Es crisis sobre crisis, o sea, tenemos que todavía no habíamos salido de lo que nos ocasionó el COVID y empezar con esta crisis energética que es artificial realmente por culpa del ataque que produjo Rusia y no fue provocado. Y en eso no vamos a estar de acuerdo, pero no fue provocado. Según tu opinión, no fue provocado. Sí. Entonces vamos a tener aquí el coletazo de esto que va a ser mucho más lento la recuperación de las economías, pero tenemos también que tener en cuenta que hay otros sectores que están saliendo a flote mucho más rápido, que están teniendo potencialmente mayores ganancias de lo que podrían haber tenido en otra situación, como los del petróleo que están vendiendo con unas ganancias que hubiesen deseado tener hace unos años. Hablamos de legalidad, hablamos de ética, de moral. Scholz y von der Leyen, a todo esto es la presidenta de la Comisión Europea, defienden y quieren confiscar los activos rusos para financiar, quiero decir, la costosa reconstrucción de Ucrania. ¿Opiniones, Carmen? Bueno, pues eso sí, se ha creado un grupo de trabajo en el que participan Estados miembros para ver de qué manera se puede modificar el marco legal para que permita la confiscación de los bienes que ya han sido congelados. Evidentemente esto es muy complicado porque existe un marco jurídico y confiscar unos bienes que no son tuyos y que además tienes que realmente demostrar que son privados y que no tienen por qué ser de un gobierno, estamos hablando de palabras mayores. Evidentemente en titulares queda muy bien. Polonia, que va por su cuenta, quiere también cambiar la ley nacional para hacerlo de forma unilateral. Yo creo que si se quiere meter en ese túnel judicial que puede durar durante años, pues allá la Comisión Europea. La reconstrucción, según el Banco Mundial, va a costar 350.000 millones. Por supuesto, Ucrania dicen que es el doble, casi 800.000 millones. Hasta esta parte del conflicto. Hasta esta parte del conflicto. Resulta que este año hay que seguir Ucrania para poder pagar las pensiones, los maestros y van a tener un déficit de 38.000 millones. Es decir, que van a necesitar entre 3.000 y 4.000 millones mensuales para mantener el país y la ayuda militar aparte. La Comisión Europea está dispuesta a asumir unos 1.500 millones al año, que estamos hablando de 18.000 millones el año que viene. Bueno, la cifra de la reconstrucción lógicamente supera el presupuesto nacional que tienen muchos países en América Latina, etcétera, etcétera. Es el mayor rescate que se quiere es el mayor rescate de la historia. Bueno, que evidentemente si Rusia mantiene el territorio que ocupa, pues saldrá más barato porque esa reconstrucción lo llevará a Rusia. Me quedan apenas 3 minutos. Bueno, perdona, que hablar de la reconstrucción en estos momentos me parece como caer en lo que siempre ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, los territorios ocupados, en Palestina, construye hospitales, escuelas y después Israel las bombardea y la Unión Europea las vuelve otra vez a construir y las vuelven a bombardear. Es decir, la Unión Europea está acostumbrada a pagar los platos rotos
que rompen otros. Eso, en Estados Unidos Unidos en otro sí. sitio. Que envía Irán Ya, pero estamos hablando a la franja de Gaza para que le que lleguen no a estoy Israel, hablando, y Israel que no tiene estoy responder. hablando, no voy a Todo mezclar dos tiene- conflictos. Estoy hablando de que cuando quieres reconstruir una cosa, te tienes que asegurar de que se dan las Ya hiciste tu condiciones punto, para Carmen. hacerlo. Quiero, por favor, ¿sí? ¿Querías agregar algo en este punto? Quedan 2 minutos. Estamos haciendo falsa equivalencia, o sea, no podemos comparar una cosa con la otra. Cuando tenemos que hablar de lo que pasa en una situación en que hay un conflicto que está movilizado por terroristas, o cuando es realmente un ejército nacional movilizado invadiendo otro país, no son las mismas cosas, no se pueden comparar. Déjame decir Todo una esto- cosa también. todo esto Es no- importante que Putin no salga ganando absolutamente nada al final de este conflicto. Todo esto, reconstruir Ucrania para que Ucrania pase finalmente al club de la Unión Europea. Y aquí mi pregunta, Ucrania no tenía estándares antes de la guerra, era el país uno de los más corruptos, acaso no el más corrupto según el índice del propio Banco Mundial. ¿Cómo lo debería hacer Europa para que Ucrania alcance ese estándar y sea parte del club del que siempre se le renegó? Tenemos que ver, o sea, cuáles son los estándares que van a pedir después, o sea, porque posiblemente no van a ser los mismos estándares que tenían para la admisión de otros miembros. Por supuesto que tienen que ser los mismos. Es posible que no lo sean, que hagan la vista gorda donde hay cosas que no quieran ver, porque tienen un interés mayor que es realmente de expandirse, porque necesita la Unión Europea geopolíticamente ese Solo cambio. solo se hará la vista gorda si de pronto Ucrania decide motu propio no entrar en la OTAN y declararse neutral. Ese es el truque. Neutralidad a Yo cambio creo de que Unión es un Europea. en los momentos de crisis se dan grandes transformaciones, y también en un momento de crisis como esta no es momento que si alguien está en emergencia en la calle, tú no te preguntas si está bien perfumado o no, le tiendes una mano y lo ayudas. Y me parece que es una emergencia mundial. Al finalizar la pregunta del programa, ¿bomba sucia es una señal de debilidad de Vladimir Putin con todo lo que ya hemos discutido y con ese cruce, ¿no?, de acusaciones, ¿sí o no? La debilidad es que esté retirando personal y armamento de Siria, en donde tanto invirtió desde el 2015. Es casi un último manotazo del ahogado antes de tirar una bomba nuclear. Carmen Yo Varela. creo que no significa absolutamente nada. La debilidad o no de Rusia se va a medir en Gerson, en la batalla que estamos viendo en estos momentos. En Gerson. Carmen En Gerson. Valero, muchas gracias Eduardo Sigelsvas y Adrián Krupner por estar en esta discusión. Mi nombre es Jenny Pérez, ha sido Fondo. Déjenos sus comentarios, sus acotaciones. Ha sido un gusto. Un abrazo desde Berlín y hasta pronto.